en los vastos e imponentes bosques de Canadá, donde el aire puro parece cargado de historias antiguas y cada rincón guarda secretos insondables, trabajaba John, un hombre que había consagrado su vida al cuidado de ese mundo salvaje. Para muchos, el bosque era solo un paisaje, una postal de belleza inalcanzable. Pero para John, cada árbol, cada arroyo cristalino y cada criatura que habitaba allí tenía un propósito, un lugar irreemplazable en el delicado equilibrio de la naturaleza. John no era un hombre común. A simple vista, sus botas gastadas, su chaqueta de lana y el rostro curtido por el viento y el sol lo hacían parecer un guardabosques más. Pero aquellos que lo conocían sabían que su conexión con el entorno iba mucho más allá de una simple profesión. Había crecido en el borde de un bosque como este, en una pequeña cabaña construida por su abuelo, quien le enseñó desde niño que los árboles no solo dan sombra, sino que respiran vida, que el río no solo fluye, sino que cuenta historias si sabes escucharlo. Desde que tenía memoria, John había sentido una profunda fascinación por la naturaleza. De niño, podía pasar horas observando cómo los pájaros construían sus nidos o cómo los ciervos avanzaban con sigilo entre los arbustos. Había aprendido a caminar como el viento, sin hacer ruido, y a escuchar los sonidos del bosque como si fueran una melodía, el crujir de las ramas, el suave murmullo de las hojas, y ese silencio casi místico que ocurría justo antes de que algo extraordinario sucediera. A medida que creció, esa conexión se convirtió en un propósito. Mientras otros elegían caminos más fáciles, John decidió dedicar su vida a proteger los bosques que tanto amaba. Su trabajo como administrador del parque no era solo una ocupación, era una misión. Cada día traía consigo nuevos desafíos, y aunque las recompensas no eran económicas ni materiales, cada atardecer que observaba desde un claro, con los colores del cielo reflejándose en los ríos, le recordaba por qué había elegido esa vida. Las mañanas de John comenzaban antes del amanecer, cuando el bosque aún estaba envuelto en penumbra y el aire fresco llevaba consigo el aroma de la tierra húmeda. Mientras otros dormían, él estaba ya en camino, revisando senderos, asegurándose de que todo estuviera en orden. Cada paso que daba era firme pero cuidadoso, sabía que incluso el acto más pequeño podía alterar el equilibrio de ese lugar sagrado. Había aprendido a interpretar las señales de la naturaleza como un idioma. Una rama rota podía indicar el paso reciente de un alce, mientras que una piedra desplazada junto a un arroyo podía ser prueba de que un oso había estado buscando peces. Pero ser el guardián del bosque no solo implicaba observar. Había momentos en los que debía intervenir. Los turistas desprevenidos a veces encendían fogatas en lugares no permitidos, poniendo en riesgo todo el ecosistema. Otros dejaban basura, ignorando cómo eso podía atraer a los animales hacia el peligro. Y luego estaban los cazadores furtivos, aquellos que veían al bosque no como un refugio, sino como una presa. Esos días eran los más duros para John. No era fácil mantener la calma cuando veía los rastros de la crueldad humana, pero su amor por el bosque lo impulsaba a seguir luchando. Sin embargo, lo que hacía a John verdaderamente especial no era solo su dedicación, sino la manera en que se conectaba con el mundo salvaje. Tenía una capacidad casi mágica para acercarse a los animales. En su juventud, había salvado a un pequeño zorro atrapado en una trampa, y aunque el animal había vuelto al bosque, durante años regresaba ocasionalmente, como si quisiera agradecerle. Esa conexión profunda no podía explicarse con palabras, pero era evidente para cualquiera que lo viera trabajar. Esa mañana en particular, todo parecía normal al principio. Los primeros rayos del sol apenas iluminaban las copas de los árboles mientras John recorría los senderos más apartados del parque. Pero mientras avanzaba, sintió algo extraño en el aire. Había un silencio que no era habitual, un tipo de quietud que parecía envolverlo todo. Los pájaros, siempre tan bulliciosos al amanecer, parecían haber callado. Los sonidos del bosque, que usualmente eran como una orquesta caótica y viva, estaban ausentes. John se detuvo, su respiración contenida, mientras escaneaba el entorno con sus ojos entrenados. Algo estaba fuera de lugar.
y aunque aún no podía ver ni escuchar nada concreto, había aprendido a confiar en su instinto. El bosque, su hogar y su refugio, parecía estar conteniendo el aliento, como si algo inusual estuviera a punto de suceder. Sin saberlo, Jon estaba a punto de enfrentarse a una prueba que pondría a prueba no solo su valentía, sino también su conexión con ese mundo que había jurado proteger. El aire frío del bosque parecía morder la piel de Jon mientras avanzaba por el sendero menos transitado del parque. El sol apenas se filtraba entre las copas de los árboles, creando un juego de luces y sombras que parecía esconder secretos antiguos. Era una mañana como tantas otras, pero algo en el ambiente se sentía diferente. Una sensación casi imperceptible, como si el bosque mismo estuviera susurrando una advertencia. De repente, un sonido rompió la calma. No era el trino de un pájaro ni el crujido de una rama bajo el peso de algún ciervo. Era un grito, un sonido gutural y desgarrador que resonó entre los árboles, haciendo eco en la vastedad del bosque. Jon se detuvo en seco, su corazón golpeando con fuerza contra su pecho. Nunca había escuchado algo así. Era un gemido prolongado, cargado de desesperación, que parecía contener el dolor de una criatura atrapada entre la vida y la muerte. El sonido era inhumano, pero al mismo tiempo, había algo profundamente reconocible en él. Era el tipo de lamento que hacía que el cuerpo reaccionara antes que la mente, que encendía un instinto primitivo de ayudar, aunque el peligro acechara. Jon sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que debía investigar, pero también sabía que el bosque podía ser implacable, especialmente con los desprevenidos. Inspiró profundamente, tratando de calmarse mientras afinaba sus sentidos. Miró a su alrededor, escudriñando cada rincón en busca de alguna señal. El bosque parecía más silencioso que nunca, como si el mismo sonido hubiera hecho callar a todos los demás habitantes. Jon apretó los labios y decidió seguir adelante. No era hombre de dejar algo sin resolver, especialmente cuando había una vida en juego. Mientras avanzaba, el sonido se hacía más claro, más penetrante. Su cuerpo estaba en alerta máxima, cada paso era calculado, cada crujido de las hojas bajo sus botas lo hacía detenerse por un instante para escuchar mejor. El camino que tomaba no era un sendero marcado, sino uno que el bosque mismo parecía trazar, como si lo guiara hacia el origen de aquel lamento. Con cada metro que recorría, el aroma del bosque cambiaba. El olor fresco de la madera y la tierra húmeda comenzó a mezclarse con un tenue rastro de algo metálico, un olor que Jon reconoció al instante: sangre. Su corazón se aceleró aún más. Aquella certeza le confirmó que lo que estaba buscando era algo grave, algo que requeriría no solo su experiencia, sino también toda su valentía. Finalmente, después de lo que parecieron horas pero que en realidad fueron solo unos minutos, llegó a un pequeño claro. El sol apenas lograba iluminar el espacio, dejando sombras alargadas que daban al lugar un aire casi sobrenatural. Y allí, justo en el centro, lo vio. Un oso, imponente y majestuoso incluso en su sufrimiento, estaba atrapado en una escena de pura crueldad. Su pata delantera derecha estaba aprisionada en una trampa de acero, los dientes metálicos mordiendo profundamente su carne, dejando ver sangre fresca que se mezclaba con la tierra. Un alambre de púas enredaba su pata trasera, limitando aún más sus movimientos, y su cuello estaba rodeado por una cuerda que había empezado a cortarle la piel. El animal emitía gemidos bajos, casi como un llanto. Su enorme cuerpo estaba encorvado por el dolor, pero aún conservaba una mirada que Jon nunca olvidaría. Eran ojos llenos de sufrimiento, pero también de algo más, algo que parecía suplicar ayuda. A pesar de su tamaño y fuerza, el oso no mostraba agresividad. Había algo en su postura, en sus movimientos lentos, que le transmitió a Jon una confianza silenciosa, como si el animal supiera que aquel hombre no estaba allí para hacerle daño. Jon se quedó inmóvil por un momento, evaluando la situación. Cada parte de su instinto le gritaba que tuviera cuidado. Un oso herido podía ser extremadamente peligroso, y una trampa como esa no solo causaba dolor,
sino que también despertaba la agresividad de cualquier animal. Pero esa mirada atravesó todas las barreras del miedo. Jon ajustó el rifle que llevaba al hombro, un acto más de precaución que de intención. Sabía que podría necesitarlo si algo salía mal, pero también sabía que su prioridad no era defenderse, sino salvar a aquel ser. Lentamente, bajó el arma al suelo, dejándola a un lado en un gesto de buena voluntad. El oso pareció notar el movimiento. Sus gruñidos se suavizaron, aunque el dolor seguía evidente en cada respiración agitada. Jon dio un paso hacia adelante, luego otro, hablando en voz baja, más para calmarse a sí mismo que al animal. «Tranquilo, amigo. Estoy aquí para ayudarte», murmuró, con un tono que ni él mismo reconoció. Su voz tenía una extraña mezcla de calma y determinación, como si en ese momento no existiera nada más que esa conexión silenciosa entre el hombre y la criatura. Cada paso que daba hacia el oso era un riesgo, pero también un acto de fe. El bosque, que antes parecía un lugar de peligro inminente, ahora se sentía como un escenario suspendido en el tiempo, donde dos mundos opuestos estaban a punto de encontrarse. Jon sabía que, pase lo que pase, aquel momento cambiaría algo en él para siempre. Al llegar al claro, la escena que se desplegó ante los ojos de Jon era desgarradora. Un oso, una criatura imponente cuya sola presencia solía inspirar respeto y temor, ahora yacía atrapado en una prisión de sufrimiento. Su pata delantera derecha estaba atrapada en una trampa de acero, cuyos dientes mordían profundamente su carne, dejando un rastro de sangre que teñía el suelo del bosque. Su pata trasera no estaba en mejor condición, enredada en un alambre de púas que se clavaba en su pelaje y piel con cada mínimo movimiento. Pero lo peor de todo era la cuerda que rodeaba su cuello, un lazo cruel que parecía haber sido diseñado para apretar con cada intento de liberación. El cuerpo del oso temblaba por el dolor, y su respiración era irregular, acompañada de gemidos bajos que resonaban como un lamento en la quietud del bosque. Había marcas en la tierra alrededor de él, evidencia de una lucha desesperada por liberarse, una batalla perdida contra la crueldad de las trampas. Jon se quedó inmóvil por un instante, impactado por la brutalidad de lo que veía. Su entrenamiento como administrador del parque lo había preparado para enfrentar situaciones difíciles, pero nada lo había preparado para esa mezcla de impotencia y rabia que ahora lo invadía. Era imposible no sentir empatía por la criatura. A pesar de su tamaño y fuerza, el oso estaba completamente indefenso, reducido a un estado vulnerable por las manos de un ser humano sin escrúpulos. Sus ojos se encontraron con los del animal, y en ese momento, algo en Jon cambió. La mirada del oso no era de agresividad ni de amenaza, como podría esperarse de una criatura herida y acorralada. Era una mirada cargada de sufrimiento, pero también de algo más, una súplica silenciosa, una especie de llamada que atravesó cualquier barrera entre especies. Jon tragó saliva, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Sabía que acercarse a un oso herido era extremadamente peligroso. La adrenalina podía convertir al animal en una amenaza letal, incluso en esas condiciones. Pero algo en esa mirada le hizo tomar una decisión. Instintivamente, llevó su mano al rifle que llevaba colgado al hombro. Era un acto reflejo, más motivado por la necesidad de protegerse que por la intención de usarlo. Pero mientras su mano tocaba el arma, una idea lo golpeó con fuerza: si el oso hubiera querido atacarlo, ya lo habría hecho. Aquel gigante herido no buscaba pelea, solo ayuda. Consciente de que cada movimiento era crucial, Jon dejó el rifle cuidadosamente en el suelo, alejándolo de su alcance como un gesto de confianza. «No voy a hacerte daño», murmuró, su voz apenas un susurro, pero llena de intención. El oso, como si entendiera el mensaje, dejó de forcejear por un momento. Aunque su respiración seguía agitada, su cuerpo pareció relajarse apenas un poco, como si estuviera dispuesto a concederle una oportunidad. A medida que se acercaba, Jon evaluaba cada detalle de la situación. Las trampas eran de un diseño brutal, claramente colocadas con la intención de inmovilizar a cualquier animal que cayera en ellas.
La trampa de acero en la pata delantera era especialmente preocupante, no solo había perforado la carne, sino que estaba tan ajustada que cualquier movimiento adicional podría causar daños irreparables. El alambre de púas en la pata trasera no solo limitaba los movimientos del oso, sino que también había empezado a cortar profundamente en su piel, dejando heridas que ya comenzaban a mostrar signos de infección. La cuerda alrededor del cuello del oso era otro asunto urgente. Estaba tan apretada que cada respiración parecía ser un esfuerzo titánico para la criatura. Ion sabía que si no actuaba rápido, el daño podría ser fatal, incluso si lograba liberarlo de las trampas. Mientras analizaba la situación, su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de encontrar la mejor manera de abordar el rescate sin agravar las heridas ni poner su propia vida en peligro. Su experiencia le decía que el oso podría reaccionar de manera impredecible en cualquier momento, pero su instinto le decía que había una conexión, una especie de entendimiento tácito entre ellos. Con manos firmes pero cautelosas, Ion sacó una navaja multiusos de su bolsillo, su herramienta más confiable en situaciones como esta. «Voy a ayudarte, amigo», murmuró de nuevo, no porque esperara que el oso entendiera sus palabras, sino porque hablar calmaba sus propios nervios. Cada paso hacia el animal era un acto de valentía, pero también de vulnerabilidad. En el silencio del bosque, roto solo por los gemidos del oso y el crujido ocasional de las hojas bajo sus botas, Ion se dio cuenta de que estaba entrando en un momento que jamás olvidaría. Ion sabía que estaba a punto de realizar el acto más peligroso y posiblemente más significativo de su vida. Cada fibra de su ser le advertía del peligro, un oso herido y acorralado era una amenaza letal, pero algo más poderoso lo impulsaba a actuar. Con un movimiento decidido, dejó su rifle en el suelo, asegurándose de colocarlo a la vista del animal, como un gesto de buena voluntad. Respiró hondo, intentando calmar los latidos de su corazón, que golpeaban como tambores en su pecho. «Voy a ayudarte, no te haré daño», dijo en voz baja, sus palabras suaves y tranquilizadoras, como si intentara convencer no solo al oso, sino también a sí mismo. Cada paso hacia la enorme criatura era una prueba de su valentía. Su mente analizaba cada posible reacción, un gruñido, un movimiento brusco, un ataque. Pero el oso no hacía nada de eso. Aunque seguía gimiendo de dolor, su cuerpo parecía menos tenso, como si, contra toda lógica, entendiera que aquel hombre no representaba una amenaza. Ion se detuvo a unos metros, lo suficientemente cerca para observar las trampas con claridad, pero aún a una distancia que le permitiera reaccionar si algo salía mal. Sacó su navaja multiusos del bolsillo, abriendo la hoja con cuidado. Los destellos del metal reflejaron la luz tenue que se filtraba entre los árboles. Decidió comenzar por la cuerda que rodeaba el cuello del oso. Ese lazo cruel parecía apretar con cada respiración, dejando marcas profundas en la piel. Avanzó un poco más, siempre manteniendo contacto visual con el animal. «Todo estará bien», murmuró, su voz un susurro que se mezclaba con el murmullo del viento entre las hojas. La primera vez que su mano tocó la cuerda, el oso se estremeció. Fue un movimiento instintivo, un recordatorio de la inmensa fuerza que poseía incluso en su estado debilitado. Ion se congeló por un momento, manteniendo sus movimientos suaves y lentos. El oso no gruñó ni intentó defenderse, simplemente lo observó, como si le diera permiso para continuar. Con manos firmes pero temblorosas, Ion deslizó la navaja bajo la cuerda, cortándola con movimientos precisos. Cada fibra que se rompía era un pequeño triunfo, una señal de que estaba logrando su objetivo. Cuando finalmente la cuerda cedió, el oso emitió un sonido bajo, un suspiro gutural que parecía una mezcla de alivio y cansancio. El siguiente desafío era el alambre de púas enredado en la pata trasera del animal. Este alambre no solo limitaba sus movimientos, sino que había perforado la carne, dejando heridas profundas que sangraban lentamente. Ion se arrodilló, manteniendo su postura baja y no amenazante, y comenzó a trabajar en el alambre. Cada corte era un acto de precisión, acompañado por pequeños tirones que hacían que el oso gimiera de dolor. «Lo siento, sé que duele»,
pero tengo que hacerlo, dijo, con la voz quebrada por la mezcla de concentración y empatía. Cada vez que el oso se movía, Jon se detenía, esperando a que el animal se calmara antes de continuar. Finalmente, tras lo que le pareció una eternidad, el alambre de púas cayó al suelo. La trampa de acero en la pata delantera era el último y más complicado obstáculo. Este dispositivo cruel tenía dientes que se incrustaban profundamente en la carne del oso. Jon sabía que liberarla requeriría no solo fuerza, sino también una precisión extrema para evitar empeorar la herida. Usando la misma navaja, forzó la cerradura oxidada de la trampa, aplicando toda la fuerza que podía sin causar un movimiento brusco que alarmara al oso. Cada giro de la hoja era un esfuerzo monumental, pero Jon no se permitió dudar. Finalmente, la trampa cedió con un chasquido metálico, abriéndose y liberando la pata delantera del oso. Cuando dio un paso atrás para evaluar su trabajo, el oso no reaccionó de inmediato. Su cuerpo permaneció inmóvil, como si no pudiera creer que estuviera libre de aquellas crueles ataduras. Jon se apartó lentamente, dándole espacio para recuperarse. La tensión que había llenado el aire durante todo el proceso comenzó a disiparse, reemplazada por un extraño y profundo silencio. El oso se levantó con dificultad, sus movimientos torpes y pesados. Sus ojos, grandes y oscuros, se posaron en Jon por un largo momento. No había rastro de agresión en esa mirada, solo algo que parecía un reconocimiento silencioso, un gesto que no necesitaba palabras para ser entendido. Jon sintió un nudo en la garganta, una mezcla de alivio, emoción y algo que no podía describir del todo, como si en ese instante se hubiera creado un vínculo inexplicable entre ellos. La criatura comenzó a caminar lentamente, pero, después de unos pasos, sus piernas cedieron y cayó al suelo. Jon supo que su labor aún no había terminado. Este acto de valentía no solo era un intento de liberar al oso de sus cadenas, sino de salvarle la vida por completo. El oso, debilitado por días de sufrimiento y heridas profundas, apenas pudo mantenerse en pie después de ser liberado. Jon lo observó, conteniendo la respiración, mientras la enorme criatura intentaba caminar. Cada paso parecía una hazaña monumental, pero tras avanzar apenas unos metros, las piernas del oso cedieron y su cuerpo cayó pesadamente al suelo. Un gemido bajo y lastimero rompió el silencio del bosque, resonando como un llamado desesperado a la naturaleza misma. Jon corrió hacia él, pero mantuvo una distancia prudente. Sabía que el animal estaba en un estado crítico y que cualquier movimiento brusco podría desencadenar una reacción impredecible. A pesar de su entrenamiento y experiencia, nunca había enfrentado algo tan complicado como esto. El oso estaba al borde de la muerte, y dejarlo allí no era una opción. Rápidamente sacó su teléfono del bolsillo y marcó el número de la clínica de vida silvestre local. Mientras esperaba a que respondieran, su mente estaba en constante alerta. Miraba al oso, temiendo que cada segundo perdido fuera una sentencia para la criatura. Cuando finalmente contestaron, la voz al otro lado le proporcionó un alivio momentáneo. Clínica de vida silvestre, ¿cómo podemos ayudar?, preguntaron. Mi nombre es Jon, soy administrador del parque. Tengo un oso herido en el bosque profundo, cerca del claro junto al arroyo principal. Está gravemente herido, atrapado en trampas. Lo liberé, pero sus heridas son demasiado serias. Necesitamos un equipo de rescate ahora mismo, dijo con una mezcla de urgencia y autoridad. La persona al otro lado hizo una pausa para asimilar la situación. Entendido, Jon. Enviaremos un equipo de inmediato. ¿El oso está agresivo? No, está increíblemente dócil. Creo que sabe que lo estoy ayudando, pero está muy débil. No sé cuánto tiempo más pueda resistir, respondió, mientras observaba el lento ascenso y descenso del pecho del animal. Estamos en camino. Mantente a una distancia segura, pero no lo pierdas de vista. Llegaremos en aproximadamente 30 minutos, le informaron antes de colgar. Jon se dejó caer de rodillas,
todavía a unos metros del oso, sin quitarle la vista de encima. Sabía que esos 30 minutos serían cruciales. Sacó su cantimplora y vertió un poco de agua en su mano, intentando acercársela con cuidado. El oso, aunque agotado, movió ligeramente la cabeza, observando el gesto. No bebió, pero el movimiento confirmó que todavía tenía fuerzas para reaccionar. Mientras esperaba al equipo de rescate, Jon revisó nuevamente las heridas del animal desde la distancia. La pata delantera mostraba un daño severo, la carne abierta e inflamada por días de presión y suciedad. Las marcas en su cuello, dejadas por la cuerda, eran profundas y revelaban el cruel diseño de la trampa. El alambre de púas había causado heridas menos graves, pero aún lo suficientemente dolorosas como para limitar sus movimientos. El tiempo parecía detenerse mientras el bosque a su alrededor permanecía en un inquietante silencio. Jon se sentía atrapado en una mezcla de impotencia y determinación. Cada segundo que pasaba, su conexión con el oso crecía. No era solo un animal herido, era una vida en sus manos, una víctima de la crueldad humana que había encontrado esperanza en un extraño acto de compasión. Finalmente, el sonido de motores rompiendo la quietud del bosque anunció la llegada del equipo de rescate. Una camioneta adaptada para emergencias de vida silvestre se detuvo cerca del claro, y varios especialistas bajaron con equipos médicos. Jon se levantó rápidamente y les hizo señas para que se acercaran. Ahí está, junto a esos arbustos, indicó, mientras los veterinarios analizaban la situación. Uno de ellos, una mujer que parecía liderar el equipo, asintió después de observar al oso. Está gravemente herido, pero parece estable por ahora. Vamos a sedarlo antes de proceder al traslado. Prepararon una jeringa con un sedante especializado y lo administraron desde una distancia segura. El oso emitió un gruñido débil antes de relajarse completamente. El equipo trabajó con rapidez y precisión, colocando al animal en una camilla reforzada y asegurándolo para evitar más daños durante el traslado. Jon ayudó a cargar al oso en la camioneta, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que su trabajo no había terminado. Aunque el oso estaba ahora en manos expertas, las preguntas sobre quién había colocado esas trampas y cuántos animales más podrían estar sufriendo en el bosque seguían pesando en su mente. Gracias por venir tan rápido, dijo a los rescatistas mientras observaba cómo cerraban las puertas del vehículo. Gracias a ti por salvarlo, respondió uno de ellos. Le diste una oportunidad que muchos no habrían tenido. Mientras la camioneta se alejaba, llevándose al oso hacia un lugar donde recibiría la atención necesaria, Jon permaneció en el claro, contemplando el impacto de ese día. Este acto de ayuda no solo era un rescate, sino el inicio de una batalla más grande para proteger a los habitantes del bosque de las manos crueles de los cazadores furtivos. El rugido del motor de la camioneta se apagó cuando el equipo de rescate llegó a la clínica de vida silvestre. Todo estaba listo para recibir al oso, y el personal, liderado por un grupo de veterinarios experimentados, se movía con precisión casi coreografiada. La camilla fue bajada cuidadosamente, y el equipo transportó al animal al interior de las instalaciones, donde una sala de emergencias adaptada esperaba. El oso, aunque sedado, mostraba signos claros de estrés. Su respiración era irregular, y sus heridas abiertas emitían un leve olor a infección que confirmaba el estado crítico en el que se encontraba. Los veterinarios rápidamente comenzaron a evaluar la gravedad de sus lesiones. Pata delantera derecha, laceración profunda con signos de infección avanzada. El tejido está comprometido. Necesitaremos desbridar y suturar, dijo la jefa del equipo mientras examinaba la herida más evidente. Cuello, abrasiones severas debido a la cuerda. No parece haber daño en la tráquea, pero hay inflamación significativa, añadió otro miembro del equipo mientras palpaba el área con cuidado. Pata trasera, cortes superficiales, pero algunos podrían haber llegado al músculo. Necesitarán limpieza profunda, concluyó el tercer veterinario. La primera prioridad era estabilizar al oso.
Se le administraron líquidos intravenosos para rehidratarlo y un cóctel de antibióticos para combatir la infección. Los veterinarios también le aplicaron un calmante para reducir la inflamación y el dolor. Mientras tanto, el equipo preparaba los instrumentos para proceder con la cirugía. El procedimiento fue meticuloso y demandante. Primero, limpiaron las heridas de la pata delantera. La trampa de acero había dejado marcas profundas, y parte del tejido muerto tuvo que ser removido. Esto no solo requería precisión, sino rapidez, ya que el riesgo de septicemia era alto. Una vez desbridada la herida, suturaron cuidadosamente los bordes, asegurándose de no comprometer la movilidad futura del oso. La siguiente área a tratar fue el cuello. La cuerda que lo había estrangulado había dejado un surco visible en su piel, pero afortunadamente no había daño permanente en los órganos vitales. Aplicaron un ungüento antibiótico y cubrieron la zona con un vendaje especial para evitar infecciones. Finalmente, abordaron las heridas en las patas traseras. Aunque menos graves, todavía requerían atención minuciosa. Limpiaron cada corte y aplicaron puntos de sutura en las zonas donde el alambre de púas había penetrado más profundamente. Durante las horas que duró el tratamiento, John observaba desde una sala de espera cercana. Cada minuto parecía eterno mientras escuchaba fragmentos de las conversaciones del equipo médico. Sabía que el oso estaba recibiendo la mejor atención posible, pero no podía evitar sentirse responsable de su destino. Cuando los veterinarios terminaron, la jefa del equipo se acercó a John con una expresión de alivio moderado. El oso es un luchador. Las heridas eran graves, especialmente en la pata delantera, pero hemos logrado estabilizarlo. Ahora todo depende de cómo responda a los antibióticos y al reposo. Necesitará semanas de cuidado aquí antes de que podamos considerar liberarlo, explicó. John asintió, sintiendo un peso levantarse ligeramente de sus hombros. ¿Puedo verlo?, preguntó con cautela. Claro, pero mantén la distancia. Aún está sedado, pero queremos minimizar cualquier estrés adicional, respondió la veterinaria. Lo llevaron a una sala amplia, donde el oso yacía sobre una camilla acolchada. Su enorme cuerpo estaba cubierto de vendajes, y un monitor médico emitía un leve pitido que indicaba sus signos vitales. John se quedó en silencio, observando al animal que había salvado. Había pasado de ser una visión aterradora a una criatura vulnerable que ahora representaba mucho más que una vida individual. Este oso me enseñó algo hoy, pensó John, que incluso en medio del sufrimiento, la confianza y la bondad pueden marcar la diferencia. Con el tiempo, el oso comenzó a mostrar signos de mejoría. Sus heridas sanaban lentamente, y su apetito regresaba. Los veterinarios lo monitoreaban de cerca, asegurándose de que sus niveles de energía aumentaran gradualmente. John visitaba con frecuencia, llevando carne fresca y observando con una mezcla de admiración y gratitud cómo el gigante herido recuperaba su fuerza. El camino hacia la recuperación sería largo, pero tanto el oso como John estaban decididos a completar ese viaje juntos. El hallazgo del oso herido no fue un caso aislado, y eso quedó claro para John poco después del rescate. Mientras el oso luchaba por su vida en la clínica, John regresó al bosque para patrullar la zona donde lo había encontrado. Lo que descubrió lo llenó de indignación. Había trampas escondidas por todas partes, muchas de ellas activas y listas para atrapar a cualquier criatura que cruzara su camino. Estas trampas eran dispositivos crueles y arcaicos, diseñados no solo para capturar, sino para causar un sufrimiento prolongado. Algunas estaban camufladas con hojas, mientras que otras se encontraban en senderos frecuentados por animales. Al caminar con cuidado, John descubrió restos de pequeños animales atrapados y fallecidos días atrás. Era evidente que el problema era mucho más grande de lo que había imaginado. La noticia de estas trampas llegó rápidamente a los oídos de las autoridades locales. John contactó a la policía y a los servicios de control de animales para informarles de la gravedad de la situación. Una reunión urgente fue convocada, y John explicó con detalle lo que había encontrado.
Mostró fotos de las trampas y mapas del área donde estaban ubicadas. Esto no es caza, es pura barbarie. Y no podemos permitir que continúe, dijo John con determinación frente a los oficiales reunidos. El jefe de la policía, un hombre robusto con un aire de pragmatismo, asintió. Estamos contigo, John. Pero para atrapar al responsable, necesitaremos pruebas más sólidas. Si este trampero sigue activo, debemos encontrarlo antes de que cause más daño. Así comenzó una operación conjunta. John lideró patrullas diarias en el bosque, acompañado por guardabosques adicionales y oficiales de policía. Utilizaban drones para inspeccionar áreas remotas y perros entrenados para detectar trampas. Durante semanas, el equipo encontró y desactivó decenas de dispositivos escondidos. Cada trampa retirada era una victoria, pero el verdadero objetivo era detener al culpable. El avance llegó cuando uno de los guardabosques encontró una cámara trampa instalada en un árbol cercano a una de las zonas de caza. Las imágenes revelaron a un hombre colocando trampas durante la noche, vestido con ropa oscura y con una actitud meticulosa. Aunque su rostro estaba parcialmente cubierto, la policía logró identificarlo como un conocido cazador furtivo de la región. Con esta evidencia, la policía obtuvo una orden de arresto y organizó una redada. El cazador furtivo, un hombre de mediana edad con un historial de actividades ilegales, fue encontrado en una cabaña aislada en las afueras del bosque. Dentro de la cabaña, las autoridades descubrieron más trampas, pieles de animales y herramientas utilizadas para su captura. El arresto fue un alivio para John y para todos los involucrados en la operación. Sin embargo, el trabajo aún no había terminado. El equipo continuó patrullando el bosque para asegurarse de que no quedaran trampas activas. Cada esquina del bosque fue inspeccionada minuciosamente, y poco a poco, la sensación de seguridad regresó a ese ecosistema. John, mientras tanto, sentía una mezcla de cansancio y satisfacción. Había sido un esfuerzo agotador, pero saber que el bosque era ahora un lugar más seguro lo llenaba de orgullo. Durante sus patrullas finales, comenzó a notar señales de vida regresando, huellas frescas de ciervos, aves cantando sin interrupciones y pequeños animales explorando con confianza las áreas que antes evitaban. El arresto del cazador furtivo no solo marcó el fin de una amenaza, sino que también envió un mensaje claro: la naturaleza tiene protectores, y no dudarán en actuar para defenderla. John, con el apoyo de las autoridades y su inquebrantable compromiso, había hecho posible que el bosque volviera a ser un refugio para todos sus habitantes. Después de semanas de cuidados intensivos en la clínica de vida silvestre, el oso finalmente comenzó a mostrar señales de recuperación. Las heridas que una vez parecían insuperables estaban sanando gracias al esfuerzo combinado de veterinarios y especialistas. Aunque su pata delantera derecha aún mostraba cicatrices evidentes, el oso recuperó su fuerza y su espíritu indomable. John visitaba regularmente la clínica para verificar el progreso del animal. Observaba desde una distancia prudente cómo el oso, ahora en un área cercada y segura, practicaba caminar, explorar y, de vez en cuando, emitía suaves gruñidos que indicaban su creciente vitalidad. Cada día que pasaba, el animal se acercaba un paso más a su libertad. Finalmente, llegó el día que todos esperaban, el regreso del oso a la naturaleza. Veterinarios, guardabosques y voluntarios se reunieron temprano en la mañana para llevar a cabo la liberación. John lideró el convoy que transportaría al oso en un camión especializado. La atmósfera estaba cargada de anticipación y emoción, ya que este momento representaba el cierre de un capítulo lleno de adversidad y valentía. El equipo eligió un lugar profundo en el bosque, lejos de asentamientos humanos, donde el oso tendría abundante comida y espacio para vivir en paz. Al llegar al sitio, el camión se detuvo y, con sumo cuidado, los especialistas abrieron la puerta trasera. Al principio, el oso dudó, olfateando el aire fresco mientras evaluaba el entorno. John, parado a unos metros de distancia, lo observaba con una mezcla de orgullo y esperanza. Finalmente, el oso dio unos pasos fuera de la jaula,
moviéndose lentamente al principio, como si saboreara cada instante de su recién recuperada libertad. Luego, se detuvo y, en un acto inesperado, giró su enorme cabeza hacia John y el equipo. Fue un momento cargado de simbolismo. Los ojos del oso parecían transmitir un mensaje: gratitud, entendimiento, y quizá, una conexión que superaba las barreras entre especies. John contuvo la respiración mientras el animal permanecía inmóvil, mirándolo fijamente por unos segundos que parecieron eternos. Luego, con una elegancia natural, el oso se adentró en el bosque, desapareciendo entre los árboles y dejando tras de sí un silencio profundo, como si el bosque mismo celebrara su regreso. Esa noche, mientras John se sentaba en su cabaña revisando las fotos del día, reflexionó sobre lo que había logrado. Rescatar al oso había sido más que un acto de valentía, había sido un recordatorio del impacto que una sola persona puede tener cuando decide actuar en defensa de los seres que no pueden defenderse por sí mismos. En el video final del canal, la historia culmina con un mensaje poderoso. En cada rincón de nuestro planeta, la naturaleza enfrenta amenazas que no siempre podemos ver. Pero también hay héroes silenciosos, como tú, que pueden marcar la diferencia. Juntos podemos proteger nuestro hogar compartido. Si esta historia te inspiró, apoya nuestro canal con un me gusta y suscríbete para ayudarnos a compartir más historias como esta. Porque cada acción cuenta y cada vida importa. Gracias por ser parte de este viaje. El video concluyó con imágenes del oso caminando hacia su libertad, mientras las palabras finales aparecían en pantalla. Por un mundo donde humanos y naturaleza convivan en armonía.